Tenemos la oportunidad del día de hoy y recibimos al diputado Eduardo Santillán Pérez. Él es del PRD allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Él es presidente de la Comisión de la Contraloría Mayor de Hacienda y está muy metido con estos temas realmente de derechos humanos en esta ciudad. Señor diputado, te agradecemos mucho el que nos dé la oportunidad de platicar y que estés en esta mesa con nosotros. Pues muchas gracias, Eduardo Tocayo. Pues efectivamente, como bien lo señalas, en este periodo legislativo uno de los temas que generarán mayor polémica al interior de la Asamblea Legislativa será la discusión del arraigo. Hay varias iniciativas en este momento en la Asamblea Legislativa para desaparecer la figura del arraigo. Se ha dado un debate muy intenso al interior de la Asamblea Legislativa, incluso con la Procuraduría, con el Tribunal Superior de Justicia. Se han organizado ya varios foros, incluso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ya se ha pronunciado. Se está planteando sobre la mesa la desaparición del arraigo en la Ciudad de México. Tú recordarás que precisamente la propia Corte ha declarado ya como inconstitucional los arraigos, y hay que explicar un poquito cuál fue el origen de esto. ¿Por qué es inconstitucional? Pues porque hay un principio básico del principio de inocencia. Pero como se está manejando, ¿no, señor diputado? Porque originalmente en el Código de Procedimientos y en la Ley Penal se establece el arraigo. Por ejemplo, a una persona que es mayor de 70, 75 años, en vez de que lleve el proceso en el arraigo domiciliario. Sí, existe el arraigo domiciliario. Así es, pero cuando una persona está enferma, cuando ya por la propia edad ya no es posible que tenga las condiciones necesarias dentro de un reclusorio. Efectivamente, esta figura del arraigo. El arraigo, como se ha abusado, es efectivamente ante la incapacidad a veces de las procuradurías en su conjunto, y yo en lo particular te diría que hubo un abuso a nivel federal sobre todo, en donde pues simplemente se decía, pues en lugar de tener averiguaciones previas integradas y después ejercitar acción penal, pues mejor agarramos a alguien, lo arraigamos, lo dejamos ahí unos cuantos meses. Y mediáticamente lo usan, ¿no? Lo usan mediáticamente, ¿no? Hay que recordar que incluso el michoacanazo fueron arraigados presidentes municipales que después de una investigación ni siquiera las disculpas les ofrecieron, simplemente dijeron, pues ¿qué crees? Que nos equivocamos y usted disculpe las molestias, ¿no? Entonces creo que se abusó de la figura del arraigo, evidentemente que es inconstitucional, en donde queda la presunción de inocencia, ¿no? En donde queda que el ejercicio de una acción penal tiene que ser con los elementos suficientes. A mí me parece que a veces los argumentos que se han planteado por parte de las procuradurías es en el sentido de que es un mecanismo eficiente que permite que no se evadan de la acción de la justicia presuntos responsables, o que se salvaguarde el derecho de las víctimas y la seguridad de las mismas, pero evidentemente pues violan todas las disposiciones del debido proceso. Y como tú comentabas hace un momento, ante la incapacidad del Ministerio Público de investigar adecuadamente, pues utilizan esta figura como para presumir que sí es culpable y no la inocencia, y muchas veces tienen a inocentes ahí guardados sin llegar a fincarle la responsabilidad adecuada. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea como para poder romper con esta sinergia que se está llevando, de facilitarle, pues yo no diría flojonazos, no hay palabras todavía mucho más ofensivas, pero a estos señores que están cobrando un sueldo y que no hacen su trabajo? Mira, me parece que resulta fundamental fortalecer al Ministerio Público, la función del Ministerio Público, pero que al mismo tiempo el Ministerio Público sepa que tiene que integrar de manera adecuada las averiguaciones previas y no efectivamente abusar de la figura del arraigo a alguien, lo dejo varios meses en tanto consigo pruebas suficientes. Entonces me parece que la gran discusión será la desaparición del arraigo en la Ciudad de México. Creo que esto nos pondría en avanzada en el tema de derechos humanos en el país. Me parece que daríamos una muestra muy importante de que se respetan los derechos humanos y obligaríamos a la propia Procuraduría y al propio Tribunal Superior de Justicia a que se sea muy puntual
en el seguimiento de las averiguaciones previas. Un tema muy importante es cuántos de los arraigos concluyen efectivamente en consignaciones. Me parece que es un número todavía relativamente bajo a nivel federal. En el caso del Distrito Federal tenemos más o menos una efectividad un poco más allá del 60% de las personas que son arraigadas se les termina ejerciendo una acción penal. Pero pues un principio básico del derecho penal es que no se cometan abusos en el debido proceso. La legislación a nivel internacional está rebasada, es decir, la tendencia en el mundo es la desaparición del arraigo, no el establecimiento del arraigo, y entonces creo que pues están dadas las condiciones para que esta figura ya no se utilice en la Ciudad de México. Señor diputado, por último, ante esta circunstancia como ciudadanos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, como para coadyugar con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o contigo como diputado, para realmente ejercer presión y que se hagan leyes? Porque eso es lo que necesitamos los mexicanos, leyes que sean justas y que establezcan no solo la impartición de justicia, sino de igualdad entre todos los habitantes de esta ciudad. Pues mira, es muy importante la opinión de los y las ciudadanas del Distrito Federal. Yo los invitaría a que utilicemos las redes sociales, a que le mandemos un correo, un mail, un Twitter a cada uno de nuestros diputados que precisamente nos permitan avanzar en este tema. Mira, nos pasó con la disminución de la penalidad como delito grave a los ataques a la paz pública, que también era pues un tema muy delicado, que alguien que participa en una protesta y que por esa razón se le considera un delito grave, que incluso podría llegar hasta más de 20 años de prisión por romper un vidrio. No estamos diciendo que no se le sanciona por romper un vidrio, pero que se le sancione por eso, no supuestamente por poner en riesgo la estabilidad política de la Ciudad de México. Entonces, vamos a trabajar para un derecho penal más humanitario en el Distrito Federal. Más justo. Así es. Porque ya vemos que el día de ayer hubo marcha, y aprovechándose de la marcha para ejercer el derecho a ser escuchados y a informar y lo que quieras, pues los marchistas se convirtieron en vándalos, ¿no? Y bancos y comercios y a todo el mundo le dieron. Es injustificable. Ahí me parece que tenemos que hacer un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que se fortalezcan los operativos preventivos en este tipo de marchas y que efectivamente se sancione a quienes... la Constitución es muy clara y el marco jurídico es muy claro. Claro que hay derecho a manifestarse siempre y cuando no se transgreda el orden social, y que la transgresión del orden social, una marcha no justifica de ninguna manera. Quienes venimos de la izquierda y utilizamos la protesta social, también sabemos que la protesta social no tiene por qué ser violenta.